Bueno, pues vamos a presentar a Víctor Manuel Chávez Huitrón, pero antes quisiéramos leerles un poquito de su currículum. Él es un laico, está casado con Olivia y tienen 4 hijas y 2 nietos. Estudió filosofía y doctrina social de la Iglesia en Roma, en la Universidad Salesiana y en la Gregoriana, respectivamente. Posteriormente estudió teología en la Universidad Pontificia de México. Trabajó en el IMDOSOC por 20 años, 17 como subdirector académico y 3 como director general. Actualmente trabaja en la Universidad Pontificia de México como director de promoción nacional y participa en la mesa directiva del Consejo Nacional de Laicos. También es conferencista en temas de iglesia, compromiso laical y doctrina social de la iglesia. Pues le damos la bienvenida, querido Víctor, te cedemos los micrófonos para poder comenzar con la conferencia. Pues muchas gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio poderme dirigir. He preparado con mucho cariño esta presentación, este tema, y si bien hay muchos conceptos e ideas que lo vamos a poner en pantalla, sí quisiera en primer lugar decirles que estoy convencido de todas y cada una de las cosas que voy a compartirles. De manera que espero que también sea de utilidad para cada uno. Esta formación en 3 dimensiones, la primera charla pues fue sobre México, fue como ciudadanos, enterarnos de dónde estamos. La segunda sobre la iglesia, particularmente un tema de actualidad eclesial, la sinodalidad. Y hoy pasamos al tema espiritual, porque también estamos convencidos que si no tenemos una mayor calidad de vida espiritual, no podemos hacer ningún cambio. Entonces, los cambios se tienen que dar en México, los cambios se están dando en la iglesia, y los cambios también se tienen que dar a nivel personal. Y es por eso que vamos a dar algunos temas, a ofrecer algunos temas en esta dimensión. He titulado estos 5 claves de espiritualidad laical. Y si me lo permiten, voy a empezar pues poniéndonos de acuerdo de qué estamos hablando, antes de hablar de las 5 claves. Estamos hablando en primer lugar de los fieles cristianos laicos. ¿Quiénes son los fieles cristianos laicos? Pues son personas comunes y corrientes, pero que han sido incorporados a Cristo por el bautismo. Esto se dice rápido, pero es de una enorme grandeza. Personas comunes y corrientes que hemos sido incorporados a Cristo por el bautismo, y esto nos hace parte de este pueblo de Dios. Que participamos por el bautismo del triple ministerio de Jesucristo. Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Pues el regalo del bautismo nos hace partícipes de alguna forma de ese triple ministerio. Y esto es una grandeza enorme. Y ese triple ministerio lo realizamos como pueblo de Dios en una misión según nuestra condición. Nuestra condición es la de ser seglares. Y es una condición que es una vocación, es un llamado. No somos clérigos, no somos ministros ordenados, tampoco pertenecemos en sentido estricto a la vida religiosa, porque nos quedamos sin vocación. Eso sería un error. No, nuestra vocación es la de estar en el siglo, en el mundo. Esa es nuestra condición, y desde ahí estamos llamados a participar del triple ministerio de Jesús. Es decir, estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes como Jesús en el mundo. Y lo voy a repetir en varias ocasiones durante la charla. Jesús fue un laico. Jesucristo, nuestro Señor, no fue miembro de ninguno de los grupos religiosos, no fue miembro de ninguno de las castas religiosas de su tiempo. Jesús no fue un fariseo, no fue un esenio, no fue un celota, no fue un sacerdote.
un sumo sacerdote. Jesús, en sentido estricto, fue un laico. Estuvo en el mundo. Los laicos participamos de la misión en la iglesia, ¿cierto? En la iglesia, pero sobre todo en el mundo. Ese es nuestro espacio de salvación. Ese es nuestro espacio de santificación. Pero al pertenecer a la iglesia, pues participamos también de la misión de la iglesia y ayudamos a construir iglesia. Pero nuestra misión está sobre todo en el mundo. Diría Pablo VI, San Pablo VI, los laicos somos hombres de iglesia en el corazón del mundo y también, a la vez, simultáneamente, somos hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Digamos que estamos anclados profundamente, intrínsecamente en el corazón del mundo y a la vez en el corazón de la iglesia. Y esa es una grandeza enorme. Ahora, los laicos tenemos una misión, ya algo se ha esbozado arriba, pero más específicamente la misión propia y específica nuestra de laicos, laicas, se da a través del testimonio y de la actividad, una actividad que la hacemos en la vida diaria, pero que la podemos hacer enfocada de manera que ensanchemos, que engrandezcamos, que ayudemos al desarrollo del reino de Dios en el aquí y ahora que nos toca vivir. Es una gran misión, gran en todo el sentido de la palabra, grande, desafiante, enorme y a la vez bella y estimulante. A veces por lo grande preferimos huir de ella, dejarla a un lado y refugiarnos en las cosas de iglesia, que hasta cierto punto son más fáciles porque además dentro de la iglesia nosotros no tenemos la responsabilidad de formar iglesia. Le ayudamos a nuestros pastores a formar la iglesia. La responsabilidad es de ellos y nosotros les ayudamos. Y por eso siempre eso es más fácil. Pero lo nuestro, lo específico nuestro, es el testimonio en las actividades diarias en el mundo, para ensanchar ahí el reino de Dios. Y eso obviamente es grande, grande, desafiante, pero también estimulante. De forma que la actividad, ¿a qué se refiere esta actividad? Bueno, pues el vasto y complejo mundo de la política, de la economía, de la cultura, de las ciencias, medios de comunicación, del derecho en nuestro país, pero también el derecho internacional, del mundo de las artes, de la familia, del trabajo, sea profesional, formal, informal, en todas sus expresiones. En todo en lo que nuestra vida se teje día a día, hora a hora, en todas las relaciones humanas, ese es el campo en el cual estamos llamados a ensanchar el reino, a transformar la realidad, a crear nuevas realidades, a crear justicia donde no la hay, a crear relaciones solidarias donde hay egoísmo, y de ser posible a que en todas las relaciones el amor, la caridad sea un criterio que se viva. Esa es nuestra misión. Y obviamente esto exige congruencia y coherencia entre fe y vida. Y en sentido estricto, eso es espiritualidad. La espiritualidad es una vida congruente, coherente entre la fe que profeso, que acepto, que asumo, y mi vida cotidiana. Si logro que eso sea coherente y congruente, entonces estaré en un camino de espiritualidad como laico. Bueno, hasta aquí la primera lámina, que es como para ponernos de acuerdo. ¿De qué estamos hablando? De los fieles laicos, que somos esto. Gracias a Dios, hoy podemos decir esto. No estamos en tiempos en los cuales, para definir al laico, no teníamos nada positivo que decir, solo teníamos en negativo la posibilidad de calificar quién es el laico. ¿Quién es el laico? El que no es clérigo, el que no es ministro ordenado. Así se definía antes. Hoy nuestra propia iglesia nos da toda esta riqueza que tenemos que asumir. Una palabra más. ¿Qué significa espiritualidad? ¿Hay necesidad de espiritualidad hoy? No hay necesidad más bien de proyectos, de programas, de planeación estratégica, de objetivos
estratégicos, métodos, metas, responsables, tiempo, recursos. ¿No es el tiempo más bien de lo práctico? Y aquí quisiera recordar algo sensacional que escribió el Papa Benedicto, que aunque lo escribió para Europa hace algunos años, pues yo creo que vale también para México, porque además en muchos aspectos, pues vivimos en México una sociedad que se está secularizando. Aún con la enorme devoción a la Virgen de Guadalupe, aún con las enormes tradiciones religiosas de nuestro país, México es un país que se está secularizando. Y entonces, estas palabras son también para nosotros. Lo que necesitamos en este momento de la historia son hombres, mujeres, que a través de una fe iluminada y vivida, hagan creíble a Dios en este mundo. Necesitamos hombres y mujeres que mantengan la mirada fija en Dios y aprendamos ahí lo que es ser humanidad. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a que Dios abra nuestro corazón, ilumine nuestra mente. Y cuando Dios abre nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nosotros estaremos en condiciones de conectar esta misma experiencia con otras personas. La espiritualidad es una experiencia. ¿Cuál experiencia? Que Dios abrió mi corazón, que Dios iluminó mi mente, y esto te lo comparto para que tú hagas también ese mismo camino. Termina el Papa diciendo, solo a través de hombres tocados por Dios puede Dios volver a los hombres. Esta frase es tremenda, tremenda porque nos devuelve una enorme responsabilidad. No basta el ser tocados por Dios y darle gracias. Darle gracias porque soy católico. Darle gracias porque lo siento a Dios en mi oración. Darle gracias porque Dios me protege y me ayuda. No. Yo también tengo que compartir esta experiencia para que Dios vuelva a ser relevante a los hombres de hoy. Para que Dios vuelva a tener un lugar en los hombres, en los corazones y en las mentes de los hombres de hoy. Dios parece que no puede llegar de manera directa a tocar a otros, si no es a través de mi testimonio. Y eso es espiritualidad. Dejarnos tocar y compartir. Compartir y dejarnos tocar. Y eso abarca toda la vida. ¿Qué es espiritualidad? Bueno, un poquito ya de lo que hemos dicho hasta ahorita, ustedes pueden entender que espiritualidad puede significar muchas cosas, pero significa vida espiritual, que no puede consistir solamente en conocimientos y especulación. No solamente es cuestión de estudios. Puede requerirlo, no hay que hacerlo a un lado, pero no es solamente una cuestión racional, especulativa. Vida espiritual también es, entre muchas otras cosas, algo práctico. Pero la vida espiritual en sentido estricto no se reduce a piedad popular. La piedad popular del pueblo mexicano es muy rica. Y también Dios está presente ahí, por supuesto. Pero muchas de estas expresiones de piedad popular, por muy intensas, son muy externas y a veces incluso superficiales. La espiritualidad no coincide con la piedad popular. Y todos nosotros participamos también de esta piedad popular. Dice Jesús que los verdaderos adoradores de Dios lo harán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Lo harán con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su cuerpo, con toda su vida. Los verdaderos adoradores. Lo otro, pues, es por episodios, es por momentitos, aunque sean muy intensos emocionalmente hablando. La espiritualidad va más en la línea de estos verdaderos adoradores que hacen que toda la ser de la persona y toda la vida de la persona sea un acto de adoración a Dios.
y esto también los laicos. Espiritualidad es vida según el espíritu. Y aquí lo pongo, el espíritu humano. El espíritu humano también es el conocimiento, también es el buscar y acercarse a la verdad. Espíritu humano también es la belleza, la bondad. Todas estas cosas son propias del espíritu humano. De manera que todos los hombres pueden vivir según el espíritu, en las coordenadas de la verdad, en las coordenadas de la belleza, en las coordenadas de la bondad. Pero la vida espiritual cristiana que Cristo nos viene a enseñar es vida en el Espíritu Santo. Es vida en Dios. El Espíritu Santo es Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad. Hay muchas formas de espiritualidad, incluso de espiritualidad religiosa, pero solamente hay una de espiritualidad cristiana, y es vivir en el Espíritu Santo. Así como Jesús vivió lleno del Espíritu Santo y obrando en cada momento por moción del Espíritu Santo. Evidentemente con participación de su libertad, pero libremente abierto a la acción de Dios, dejando que Dios actuara en él. La espiritualidad también implica comportamiento práctico, no solamente lo que pienso, siento, recibo, sino también lo que hago, cómo lo comunico, cómo me relaciono con los otros a nivel práctico. La espiritualidad cristiana implica también esta dimensión. Hay que tomar conciencia de una cosa importante y nunca perderla de vista, que es delante de Dios, todos somos pecadores. Todos. Incluso el Papa, incluso los obispos. Todos somos pecadores. De forma que la espiritualidad implica la humildad de reconocernos que delante de Dios no somos dioses. Él es Dios, Él es el Salvador y nosotros somos pecadores. Espiritualidad significa experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese espíritu que le da norma, que le da forma a nuestro ser y a nuestro actuar. Eso es espiritualidad. Pero esta espiritualidad la viven los laicos de una manera particular según su vocación de laicos. La vida según el espíritu en el mundo. De eso se trata. Entonces, puestos así las cosas, habiendo clarificado estos dos conceptos, me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿existe una espiritualidad laical? Después de 20 siglos de camino de esta iglesia, ¿podemos decir que existe una espiritualidad laical? Yo quisiera provocativamente decirles que no. Y provocativamente para que esto también estimule la búsqueda y el estudio que ustedes puedan hacer por parte suya. ¿Por qué digo que no? Miren, hasta el siglo XX, hasta el Concilio Vaticano II, dentro de esta iglesia comienza a valorarse por sí mismo a los laicos. Comienza a hablarse en positivo de una identidad de los laicos, de una vocación de los laicos, de una misión de los laicos, y además, hasta el siglo XX, comienza a decirse, los laicos también son llamados a la santidad. 20 siglos, por circunstancias distintas, ahorita no viene al caso hacer todo un estudio histórico tan amplio, pero casi que podríamos afirmar que por 20 siglos los laicos fuimos excluidos del camino de santificación, por precomprensiones equivocadas sobre muchos aspectos. Por ejemplo, la vida de perfección y de santidad no era para los laicos. Si usted, laico seglar, estaba en el mundo y quería ser perfecto, quería buscar los caminos de santidad, quería tener una vida de estrecha de unión con Dios, lo primero que tiene que hacer es alejarse del mundo. Entonces, en los primeros siglos,
comenzaron a desarrollarse distintas formas de vida ascética, de vida monacal, cuya característica es alejarse del mundo. Y luego, pues ciertas prácticas lejos del mundo, porque en el mundo, en lugar de pecado, pues no te podías santificar. Querías santificarte, querías perfección, evade el mundo, aléjate del mundo. No había una espiritualidad. Y miren que las órdenes monacales, la vida religiosa de los siglos III en adelante ha sido muy rica, y la iglesia ha bebido de esta espiritualidad. Nosotros también, pero siempre con un discurso de que la espiritualidad es cuando uno entra en su interior, cuando uno está en el espacio eclesial o uno está en el espacio, digamos, de los buenos, porque en el mundo no se puede desarrollar espiritualidad. Además, hubo un elemento que así fue, punto. No estamos aquí valorando, pero así fue. Se nos introdujo dentro de la propuesta cristiana católica un dualismo antropológico. Platón y sus secuaces se nos colaron y imperó, y todavía sigue imperando en muchos laicos y laicas, esta antropología dualista, que tiene consecuencias muy grandes, como las vamos a ver. El mundo, en este dualismo platónico, la materia, el mundo, lo corpóreo, siguen teniendo una connotación negativa. Lo espiritual sería alejarse de todo eso, dominar el cuerpo, alejarse del mundo, olvidarse de lo material porque lo espiritual tiene preeminencia. Todas estas aseveraciones pues parten de una antropología dualista que no es cristiana, que no es revelada en sentido estricto. Entonces se formó en el transcurso del tiempo, y ese tiempo son 20 siglos, un imaginario colectivo católico, cristiano católico, de que para tener una vida espiritual había que salirse, fugarse del mundo, o en dado caso, arrinconarse en la iglesia. No me salgo del mundo porque soy empresario. Pero la parte cristiana la hago en mi movimiento católico dentro de la iglesia. No me salgo del mundo porque soy abogado, o soy de leyes, o soy profesor, o tengo negocios y hago dinero. Pero para ser cristiano y espiritual me arrincono en el espacio intraeclesial. Este fue el imaginario, la visión colectiva con la cual hemos crecido durante muchos años. Llegó a tal punto que el matrimonio no era considerado como un elemento positivo para la santificación de los hombres y las mujeres. El matrimonio, antes del Concilio Vaticano II, siglo XX, era un remedio contra la concupiscencia. Usted es muy caliente de temperamento y le hierve la sangre, no puede controlarse, bueno, ni modo, cásese. ¿Qué le queda? Tenga hijos. Luego edúquelos cristianamente, ¿verdad? ¿Hasta qué espacios ocupó y trastocó el dualismo antropológico que se introdujo en la vida de la iglesia por muchos siglos? Y aunque después Aristóteles y Santo Tomás se introdujeron también en la filosofía y teología cristiana católica, híjole, la presencia del dualismo platónico sigue haciendo estragos, incluso en nuestra espiritualidad. Bueno, actualmente, y cuando digo actualmente lo refiero al Papa Francisco, él habla del clericalismo. La iglesia tiene que desintoxicarse del clericalismo, porque el clericalismo considera que la acción del Espíritu Santo solamente se da en ellos, los clérigos. Y si acaso en la vida religiosa, en los religiosos, si son santos. Cuando la acción del Espíritu Santo no puede ser privatizada. El Espíritu de Dios sopla por donde Él quiere y nadie lo puede controlar ni privatizar. Y ha insistido el Papa Francisco de que el Espíritu Santo también se manifiesta en los laicos. Por lo tanto, también los laicos podemos tener una vida en el Espíritu.
dentro de la comunidad. No hay que salirnos de la comunidad. No hay que jugar al protestante o evangélico que rompe con la comunidad católica, con la eclesía. Pero también hay que reconocer que el Espíritu Santo actúa, ilumina, ensancha, enardece, calienta el corazón de los fieles laicos y las fieles laicas. Así las cosas, nos preguntamos entonces cómo desarrollar una espiritualidad laical cuando venimos de todo este imaginario, cuando venimos de toda esta historia un poco adversa al desarrollo de una espiritualidad cristiana. Y entonces aquí vienen las 5 claves que quiero proponerles. Son 5 claves a trabajar en un largo plazo, ¿eh? Son 5 claves como 5, ¿qué les digo? 5 pilares sólidos sobre los cuales podemos desarrollar una espiritualidad propia del laico. Esos pilares son gruesos, son sólidos, pero hay que construir. Y esa construcción se da día a día, paso a paso. Ojalá que esta conferencia, esta charla, y no solamente esta charla, este ciclo de conferencias y todo este espacio sea un momento importante en la vida de nosotros para decidirnos también a crecer en espiritualidad, como laicos. ¿Cómo hacerlo? Pues están estas 5 claves, estos 5 pilares que propongo. ¿Y cuáles son? Brevemente, tenemos que partir de una visión del hombre revelada, según la revelación. No según otra filosofía como la de Platón. Una espiritualidad a la altura de hijos de Dios, no de esclavos, no de la ley, sino de libertad, la libertad de los hijos de Dios. Requerimos, por tanto, una valoración realista, positiva del mundo. Se nutre nuestra espiritualidad a través del discernimiento de todos los días, porque como vamos a ver, en el discernimiento el Espíritu de Dios nos habla. No se nutre solo de piedad popular, repetición de actos religiosos con formato religioso, porque ahí pues hasta lo podemos hacer mecánicamente, como cuando vamos a misa los domingos, nos sentamos mecánicamente y cerramos los ojitos diciendo que estamos meditando y estamos dormidos. Y nos paramos mecánicamente cuando dice el Padre, oremos, y nos volvemos a hincar. Esas repeticiones mecánicas no son movidas por el Espíritu. Por eso, no solo se nutre de la piedad popular, se nutre del discernimiento. Y por último, ¿para qué todo esto? ¿Qué finalidad? Solo una. No puede haber otra. Fíjense bien, no es la construcción de la iglesia. Si alguien quiere tener vida espiritual profunda, pensando que todo lo que hay que hacer es por la iglesia, pierde de vista el foco principal. Y el foco principal, el único que vale la pena, es la construcción del reino de Dios. Para lo cual la iglesia, todos nosotros bautizados, somos instrumento, somos medio. La iglesia no es un fin en sí misma. Estas son las 5 claves que les quiero proponer y vamos a pasar a explicar cada una de forma breve. Fíjense bien, estas 5 claves no se las propondría para la vida religiosa, porque la vida religiosa tiene otras características. Algunas de ellas, claro que también, como la última, la construcción del reino, o la necesidad de discernimiento, etc. Pero si queremos el desarrollo de una espiritualidad laica, ya vimos lo que es ser un fiel laico y cuál es nuestra misión, pues necesitamos agraparnos a estos 5 pilares, construir a partir de estos 5 pilares. Si también tuviera que hablar de espiritualidad para los clérigos, para los ministros ordenados, pues pondría otras claves, porque la especificidad de su vocación, la especificidad de su ministerio, pues requiere de otros elementos, no necesariamente de estos. De manera que en la iglesia hay una riqueza, una pluralidad de ministerios, una pluralidad de carismas,
una pluralidad de vocaciones y entre ellas la vocación laical, que requiere también de una fuerte vida espiritual. Si no, no hacemos, somos campanas que resuenan, dice San Pablo, pero ni siquiera hacemos el ruido necesario, ni llamamos la atención. Hacemos ruido, no llamamos la atención. Bueno, primero, la espiritualidad laica debe basarse en una antropología bíblica, no platónica. Hace mucho daño la antropología platónica para el cristianismo y para la vida espiritual. ¿Por qué se instauró dentro de la vida de la iglesia? Bueno, hay razones históricas y se pueden explicar. La incorporación en la cultura helénica, en la cultura griega, de la propuesta cristiana que venía del judaísmo, que venía de una tradición distinta, en un imperio romano donde primaba, por así decirlo, la cultura griega, pues requirió de incorporar palabras, de incorporar conceptos, visiones que más o menos intentaran dar respuesta a esta propuesta que venía de un mundo distinto. Pues este ejercicio de llevar el evangelio y la salvación de Jesús en una cultura con características griegas, pues hicieron que adoptáramos ciertas categorías platónicas. Y luego después se recuperaron ciertas categorías aristotélicas, que no lograron superar las platónicas. Y fue hasta el Concilio Vaticano II prácticamente, porque ni siquiera en Trento, que logramos entender que esta antropología no sirve. También es cierto que hay un trabajo de la Comisión Teológica Internacional, hay un trabajo en libros y en el desarrollo de la teología cristiana, católica, para entender cuál es el modelo de hombre que Dios nos reveló. Ese es el modelo real y verdadero. Sobre esa realidad hecha verdad se puede construir espiritualidad, no sobre otras ideas extrañas. Entonces, este cuadrito brevemente refleja lo que es la antropología cristiana. Una dualidad, dualismo, dos principios, alma y cuerpo. Alma y cuerpo que se unen accidentalmente, transitoriamente, antinaturalmente, casi de manera forzada. Un alma que cae en un cuerpo y el cuerpo es como la prisión del alma. Y bueno, esto tiene consecuencias. La espiritualidad, ¿qué sería? Deshacerse del cuerpo, liberarse de esta cárcel, dominar el cuerpo, sacrificarlo, las pasiones, etcétera, etcétera. La sexualidad, no les digo, pues la sexualidad y el diablo terminan siendo casi lo mismo. Por eso por muchos años, para ser un hombre espiritual, pues tenía uno que ser célibe, casto. Esa era la vida de perfección, porque la sexualidad, lo corpóreo, pues no tiene una buena valoración. Usted quiere la vida espiritual, la vida del alma, pues libérese de las pasiones corpóreas. Y por eso el matrimonio era el remedio a la concupiscencia, a la calentura de los que no podíamos aguantarnos. Esta antropología no es revelada. Es la propuesta de un filósofo muy grande, muy inteligente, de una trascendencia enorme para el pensamiento de la humanidad, pero no es la propuesta cristiana. No se puede, sobre la base de esto, no se puede fincar una espiritualidad laical, sana. Aquí les voy a dejar una tarea. Por favor, vayan a la Gaudium et Spes. Vayamos a las fuentes, en este caso del magisterio de la Iglesia, la Constitución pastoral del Concilio Vaticano, Gaudium et Spes, y vayan a ver de los números 12 al 23, más o menos. Ahí van a tener una síntesis bien lograda, apretadita, pero bien lograda, de la antropología revelada, de la antropología cristiana. Y van a encontrar ahí la antítesis a Platón y esta antropología dualista. Nunca van a encontrar ahí, y entonces, contradiciendo a Platón, no va a decir contradiciendo a Platón,
pero sí vienen aseveraciones en las cuales se nos habla de la unidad de cuerpo y alma, no dualidad. Y otros elementos que quiero ahorita abundar. Entonces, la espiritualidad cristiana laica no se construye bajo estas coordenadas. Tenemos que desintoxicarnos de esto, tal cual. Hay muchos libros, hay que estudiar, hay que leer, hay que sacudirse las precomprensiones, sobre todo si son falsas y equivocadas. Hay que ir a la revelación. Bueno, hay que ir al magisterio. Aquí les doy una pista de una síntesis insuperablemente bien lograda de antropología bíblica. Y esa visión del hombre se aplica a todos los hombres de todos los tiempos. ¿Qué nos dice la antropología bíblica revelada? Aquí algunos datos esenciales de manera rápida. En primer lugar, el mensaje de la Biblia no es como el mensaje de los griegos. Los griegos eran amantes de definir conceptos y de apresar una realidad en conceptos. En cambio, la cultura hebraica, la cultura judía, en la que fue transmitida la revelación y también de otras culturas anteriores, no transmite conceptos. Transmite indicaciones, transmite palabras que nos ayudan a medio vislumbrar por dónde va el asunto. ¿Y por dónde va el asunto del hombre en la Biblia? Primero, el dato primerísimo que encontramos ahí es que somos criaturas de Dios. Venimos de Dios y estamos destinados a Dios. Nuestro origen es Dios y nuestro fin es Dios, como criaturas que somos de Él. Él creó el cielo, las estrellas, los mares, pero no todo lo demás tiene el mismo ser criatural de Dios. Todo es criatura, pero el hombre es imagen semejantísima de Dios. Nuestra naturaleza específica es ser imagen semejante de Dios. Y ese es un dato revelado. La naturaleza es la esencia de las cosas en orden a su actuar. La esencia del ser hombre en orden al actuar como hombre está en Dios, porque somos imagen la más semejante a Dios. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, otros datos que nos da la revelación y el dato bíblico. Fuimos formados de la tierra, somos terrenos, somos caducos, y esa caducidad nos hace nunca perder de vista la humildad intrínseca del ser criatura de Dios. Somos de barro, somos tierra. Se inicia la cuaresma el miércoles de ceniza diciéndonos, polvo eres. No se nos tiene que olvidar eso. Somos terreno, somos polvo, somos caducos, morimos. Somos carne. Somos carne, pero no carne igual a la de los animales, que también tienen carne los animales. Somos una carne distinta. Pero esta condición de carne nos recuerda que somos débiles, que nos enfermamos, que sufrimos, que padecemos, porque somos carne. No somos máquinas, ni somos la carne de los animales. Somos una carne humana. Tenemos el aliento divino, insufló Dios el aliento divino. En todos los seres humanos insufló Dios. Tenemos la vida de Dios por ese influjo que nos dio la vida. Se acercó y sopló en nuestras narices el influjo divino. Tenemos la vida de Dios. Somos espíritu. Espíritu en el sentido de trascender lo material, el conocimiento, todas las capacidades y habilidades humanas que nos hacen humanas, nos hacen alejarnos de la carne de los animales, nos hacen alejarnos de lo no espiritual. Y en ese sentido podemos trascender y trascender también y transformar lo material. Somos pecado, que es un riesgo de la libertad. Nos hizo libres y el riesgo de ser libres es cometer errores, cometer daños, dañarnos.
equivocarnos, hacer el mal. Somos palabra. Ahorita estamos usando la palabra y casi nunca tomamos conciencia de la grandeza de poder comunicar a través de la palabra. Porque particularmente esta palabra que somos capaces de pensar, de decir, de escuchar, de descifrar, de entender, de asumir, nos permite comunicar. Y nos hizo palabra Dios para poder comunicarnos con Él. Todos los hombres tienen esta capacidad de poder comunicarse con Él a través de la palabra. Y cuando Dios quiso comunicarnos plenamente quién es Dios, se hizo palabra. El verbo se hizo carne. La palabra tomó nuestra carne débil para comunicarnos, para decirnos quién es Dios y también quién es el hombre y la verdad de todas las cosas. El hombre entonces es el tú de Dios. Dios tiene un tú con el que se tutea y ese es el hombre. A Dios le gusta que lo tuteemos. ¿En qué sentido? Que dialoguemos con Él. Dios nos hizo para dialogar con Él. Y dice el texto bíblico que bajaba todas las tardes a hablar con la humanidad creada, con Adán, con Eva. Pero el pecado, el riesgo de la libertad, hizo que ese diálogo se rompiera. ¿Quién lo rompió? Nosotros. El pecado nos aleja de esa comunicación. Y por último, entre otros datos que podemos citar del mensaje revelado, no son los únicos, habría más cosas que decir, es que estamos llamados a la beatitud plena, perfecta. Beatitud es sinónimo de felicidad, solo que el término felicidad es griego, el término beatitud es de la cultura hebraica. ¿Qué significa la beatitud plena y completa? ¿Qué significa la felicidad sin límites? Estamos hechos para ver a Dios cara a cara. Sobre la base de esta noción antropológica es que podemos desarrollar espiritualidad. Y entonces ya ustedes van viendo la clave principal. La clave principal de la espiritualidad laical es la comunicación con Dios. La comunicación permanente con Dios. Porque estoy habilitado para eso. Tengo el hardware y el software y todos los chips necesarios para comunicarme con Dios. Y Dios se comunica conmigo. La vida espiritual está hecha en primer lugar de comunicación continua con Dios. Nuestro origen y nuestro destino. Que nos dio una semejanza enorme con Él. Que nos dio su aliento divino. Que nos libera de los riesgos de la libertad. Que se acerca a nosotros para dialogar. Y quiere que algún día gocemos plenamente viéndolo a Él cara a cara. Esa es la espiritualidad del laico. Es una cosa maravillosa. Cuando yo escucho otras espiritualidades religiosas, por cierto, pero que son otras espiritualidades del hinduismo, del budismo, que si el nirvana, veo que hay cosas positivas en eso, pero no encuentro la riqueza de la espiritualidad fincada en esta antropología que Dios mismo nos reveló. Y no quiero decir que aquellas sean menos que esta. Simplemente esta parece responder de manera más completa a la naturaleza de todo hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Aquellos son caminos también de espiritualidad. Y sin embargo, la espiritualidad fincada en esta antropología me parece mucho más rica, completa, bella, bondadosa, hermosa, contagiable, entusiasmante, en una palabra. Segunda clave, hacer una espiritualidad de hijos de Dios, no de servidores o esclavos de Dios. Y en esta espiritualidad de hijos de Dios, la conciencia, que es un don que Dios nos dio, tiene una preeminencia sobre la ley.
Y esto también lo sacamos del dato bíblico, ¿eh? Vamos a explicar. Adán, el primer hombre, estaba bajo la ley, nos dice Pablo. Es una ley de una preeminencia, de una ley externa que le fue dado en las tablas de fuera hacia adentro del hombre. Graba esta ley en tu corazón. Métete esta ley que están en estas tablas en ti, grábalas en tu corazón y cúmplelas. Era una ley externa. Eso valía para Adán, el primer hombre. Pero con Cristo, después de Cristo, de su muerte y resurrección, los hombres estamos bajo la plenitud de una ley que es más perfecta que la que está escrita en esas tablas. Y esa ley es la ley del amor. Y esa ley no viene de afuera, viene de dentro. Es una ley que está inscrita en el corazón de los hombres, de todos los hombres. Hay veces que los católicos tratamos a otras personas, particularmente pues a los que tienen otras opciones morales, los tratamos como intrínsecamente malos. Y no. Ellos también tienen en su corazón una ley inscrita de amor. Y que los estudiosos de estos temas han dicho que se puede formular de una manera muy sencilla. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. O trata al otro como quieres ser tratado tú. O haz el bien. Haz el bien. Compórtate bien. Haz el bien a los otros. Haz el bien a ti mismo y haz el bien a los otros. Esa ley ya la tenemos inscrita en nuestro corazón. Y quien conoce a Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, potencia enormemente esa ley interna del amor. La referencia en el Antiguo Testamento, en Adán, son las tablas de la ley. Que además ustedes saben que no es como la película de Hollywood, unas tablas con 10 mandamientos. No, las tablas de la ley del Antiguo Testamento eran 670 y tantos principios morales que había que cumplir externamente y que normaban la conducta de todo, cuándo trabajar, cuándo no trabajar, cómo hacerlo, etc. En Jesucristo, con la presencia del Espíritu Santo, la referencia es la conciencia personal. La Gaudium et Spes que ustedes van a leer, van a encontrar un número, el 16, que habla de la dignidad de la conciencia. Y nos dice que en la conciencia personal, individual, Dios se sienta con cada uno de nosotros a hablar. Ahí encontramos a Dios. No lo encontramos en el trueno, en la lluvia, en los mares, en los terremotos, en los volcanes. Dios está en la brisa suave. Dios está en nuestra conciencia y ahí está esperando que vayamos a dialogar. El espacio de diálogo con Dios es la conciencia. De manera que dice el concilio, es como un sagrario. La conciencia personal es como un sagrario. En otros momentos, cuando damos otros cursos, les digo yo, los católicos que estamos más, a veces bajo el modelo de Adán que el de Jesucristo, queremos ir a las tablas, a buscar qué hacer, qué no hacer. ¿Y quién tiene las tablas? Pues el sacerdote. Oiga, padre, ¿qué hago? Fíjese que me pasa esto y esto y esto, o tengo que decidir, dígame usted qué hago. Y le preguntamos al Padre en vez de preguntarle a Dios. Y Dios está en tu conciencia, en ese sagrario personal íntimo en donde puedes dialogar con Él. Claro, hay que hacer silencio. Hay una serie de reglas, por así decirlo, para que no te autoengañes. Pero si logras tener disciplina, hacer silencio y escuchar tu conciencia, puedes escuchar la voz de Dios. La anterior era una moral de esclavos, así la titulaba Pablo. En cambio, esta es una moral de hijos de Dios, de hombres libres, libres para el amor, porque es la ley inscrita, el amor. En Adán estamos movidos por la ley, y fíjese incluso por una ley que se llama de la retribución, que tiene su presencia en todo el Antiguo Testamento, particularmente en ciertos periodos, pero
En esa ley de la retribución, si te portas bien, Dios te va a premiar y te va a dar. Y si te portas mal, Dios te tiene que castigar. En cambio, en el Nuevo Testamento, no es la ley de la retribución, es la ley del amor gratuito. Por eso Jesús se atreve a decirnos, amen a sus enemigos. En Adán diría, este es mi enemigo, me hizo daño, merece un castigo. Dios, castígalo. Me hizo daño, nos hizo daño, hace daño, castígalo. Se lo merece. Esa es ley de la retribución. El libro de Job es el primer gran acercamiento para decir, no, 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 no. La ley de la retribución no es como Dios actúa con sus hijos, ni como quiere que nosotros actuemos, que somos imagen semejantísima de él. Dios hace salir el sol para todos, buenos y malos. ¿Saben qué? El amor, si es amor gratuito, es capaz de amar al enemigo. Esa es la libertad de los hijos de Dios. Una verdadera espiritualidad cristiana de laicos tiene que fundarse en la parte derecha de esta columna, bajo la plenitud de la ley inscrita en nuestra conciencia de libertad y de amor gratuito. Si no hacemos o no desarrollamos una libertad sobre estos elementos, pues entonces estaremos todavía como en el Antiguo Testamento, incluso jugándole la ley de la retribución. Por eso también muchas gentes se alejan de la espiritualidad, porque si en su vida son buenos, hacen actos buenos, pero les viene una desgracia, creen que Dios es el culpable y se alejan. ¿Por qué? Si yo soy bueno, he hecho el bien, me castigas. Ya no creo en ti, me alejo de ti. Esa es la ley de la retribución. En cambio, la ley del amor, uno va entendiendo que incluso hay veces que hasta las desgracias que le suceden a uno son para bien de uno. Segunda clave, la conciencia. Hay que darle un papel importante a la conciencia. Y por eso la tercera clave. La tercera clave dice allí, valoración positiva del mundo. Pongo Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Dios amó tanto el mundo que le entregó a su Hijo, que envió a su Hijo, para que el mundo tenga vida. No dice que Dios odió al mundo, porque el mundo estaba lleno de pecado, de mal, de muerte, de violencia, de explotación unos con otros. Sí, estaba así lleno, pero ese es el mundo que Dios ama. Tanto amó Dios al mundo que no lo dejó condenado a eso. Le entregó a su hijo primogénito, a su único hijo. Y la Gaudium et Spes, en ese mismo tenor de cosas, en el número 1 dice, para la iglesia todo lo humano tiene eco en su corazón. No hay nada humano que no quepa en el corazón de los discípulos de Cristo. Las alegrías, el desarrollo, el progreso, las cosas buenas de la humanidad tienen eco en el corazón de los discípulos de Cristo. Pero también las injusticias, los odios, las guerras, el mal, la muerte, el daño, la violación a los derechos, todas esas cosas negativas también tienen eco en el corazón de los discípulos de Cristo. Nada humano nos es indiferente. Estando así las cosas, pues nosotros para desarrollar una espiritualidad laical sólida y profunda como laicos, necesitamos valorar al mundo como positivo, verlo como lo vio Dios en Juan 3:16. No verlo, déjenme usar palabras feas, con desprecio, ay, lleno de pecado, de lodo, de muerte. Mucho menos verlo con soberbia, en nosotros que no pertenecemos al mundo, nosotros que estamos fuera de toda esa porquería, esa soberbia. No podemos ver al mundo con asco. Ay,
Cuánto asco me da el aborto y las que abortan y los feministas y los homosexuales. Ay, qué asco. ¿Qué es eso? Eso no es mirar el mundo con los ojos de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Y este Hijo tanto amó al mundo que entregó su vida. Y este Hijo que entregó su vida, tanto amó a sus discípulos que nos entregó al Espíritu Santo. Me voy. Les conviene que me vaya, pero les voy a enviar al Espíritu Santo. Para que sientan, piensen, vean y actúen como yo, el Maestro. Como yo, el que soy el camino, la verdad y la vida. Jesús hizo vida lo que dice Gaudium et Spes 1. Nada de las cosas que ocurrían a Jesús le eran ajenas. El ciego, la mujer endemoniada, el niño, el soldado que se acerca, las inquietudes de un fariseo honesto, la samaritana, que todo lo humano. Y además Jesús se juntaba con los pecadores, iba a cenar con los publicanos, iba a comer con las prostitutas, incorporó a su grupo a toda esa plebe porque los amaba. Nosotros como iglesia queremos desarrollar una espiritualidad sintiendo asco por el mundo. Eso es platónico. Eso no es de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues cambiar el chip de la manera como entendemos al mundo. El mundo es una creación buena de Dios. Ahí se desarrolla nuestra existencia. No fuera del mundo. Es el espacio donde Dios realiza su proyecto de salvación. Y en ese espacio estamos hoy, siglo XXI, año 2021, día 18 de noviembre del año 2021. Hoy es el espacio en el que Dios realiza su salvación para los hombres y mujeres de hoy. En el mundo, no fuera del mundo. Sí, a veces es una realidad caótica, a veces nos parece muy caótica, pero precisamente va a ser armónica cuando construyendo el reino hagamos que todo tenga a Cristo por cabeza. Todo. Generaciones, pueblos, culturas, el universo, el orden natural, nosotros, la iglesia, todos los grupos, tengan a Cristo por cabeza. Mientras eso no llegue, pues claro que hay caos. ¿Qué pensamos, pues? Precisamente nuestra visión es construir el reino, hacer que lo caótico sea más armónico, para que tenga a Cristo por cabeza. Y eso lo hacemos con nuestro trabajo por la justicia, por la solidaridad, por el bien común, por el cuidado de la casa común. Vamos haciendo que todo eso sea armónico para que tenga un día, llegue a tener a Cristo por cabeza. El mundo es el lugar donde crece el trigo y la cizaña. Y cuando le preguntaron a Jesús, oye, ¿quieres que cortemos la cizaña? Les dijo, no. No, porque crecen juntas. Y no vaya a ser que cortando o pretendiendo cortar lo malo, te lleves también lo bueno. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos vamos a reconocer las cosas. El mundo es donde el reino se hace presente. En este mundo, el reino se hace presente cuando hay actos de solidaridad, de justicia, de perdón, de amor. Estas 4 palabras son muy fuertes para la espiritualidad de un laico. No puede haber espiritualidad laical verdadera si no soy solidario, si no practico la justicia, si no otorgo y recibo el perdón, si no doy amor gratuito. La espiritualidad laical construye el reino con la vivencia de estas 4 palabras: solidaridad, justicia, perdón y amor gratuito. El mundo, toda la historia del mundo cobró un nuevo significado a partir de la encarnación del Hijo de Dios. Esto Juan Pablo II nos invitó a reflexionarlo mucho cuando fue el paso de un siglo a otro, cuando fue el paso de un milenio a otro.
reflexionar sobre la enorme trascendencia del hecho de la encarnación del Hijo de Dios. La historia tiene un nuevo significado y nosotros somos testigos de ese nuevo significado. Es el lugar donde comienza a vivirse el reino, aunque no se agota aquí la vivencia del reino. No se agota aquí abajo la expresión total del reino de Dios, pero desde aquí se empieza a vivir. Y la espiritualidad de un laico está encaminada precisamente a la construcción del reino. Entonces, la espiritualidad laical requiere este tercer pilar. Acuérdense, el primer pilar es una antropología bíblica o revelada por Dios, no una antropología dualista platónica. Segundo pilar, la espiritualidad cristiana necesita la libertad de los hijos de Dios, que hablemos con Dios en nuestra conciencia y que allí encontremos en ese diálogo las pautas para nuestro ser y no hacer, nuestro actuar, nuestro decir. Tercer pilar, valorar el mundo, no verlo con asco, con desprecio, ni mucho menos tratando de salirme del mundo porque yo quiero ser santo. Entonces me tengo que alejar del mundo y nada más me tengo que juntar con los buenos. Jesús fue muy claro, no son los sanos los que tienen necesidad del médico. Si yo ya fui curado, yo tengo que ser elemento de sanación de otros. ¿Cómo? Practicando la solidaridad, la justicia, el perdón, el amor, particularmente a los últimos, a los más pobres, como Dios lo hace. Entonces, hay una valoración positiva del mundo. Ojalá que en nuestras oraciones no recemos por los pecadores, nosotros también somos pecadores. Por los que hacen el mal, pues nosotros también hacemos el mal cuando no somos solidarios. Por los que practican el aborto porque se van a condenar, pues a lo mejor eso y todos los actos de injusticia que yo cometo y los actos de desamor que yo hago, el buen juez comienza por casa. Bueno, cuarto pilar de la espiritualidad, el discernimiento. El discernimiento, dice Pablo en Tesalonicenses, examinar todo. Examinar vez por vez todo. Y quédense con lo bueno. Examinar significa analicen, vean, piensen, juzguen, valoren, examinen, analicen. Nosotros vivimos en una época de pereza mental. No queremos examinar, queremos que otro lo examine. Vamos con el padre, necesito hablar, tengo este caso. Y entonces el padre tiene que hacer el discernimiento, tiene que examinar y decirme qué hacer. No, señor. El discernimiento es una responsabilidad suya, por eso es inteligente y tiene usted conciencia. El que no discierne repite acciones, Cuando fue el proceso electoral pasado, dimos un curso de formación política, muchos hermanos querían que les diéramos una indicación. Díganos por quién votar. No podemos hacer eso porque es cancelar tu discernimiento. Si cancelamos tu discernimiento, te cortamos una ala de tu vida espiritual. Tú tienes que discernir para tú saber por quién votar. O los que piensan que con solamente defender la vida, están en contra del aborto, piensan que ya son buenos cristianos. Pues había que discernir en tu conciencia si crees que eso es solo a lo que estás llamado. Pero es que eso es lo que se hace año con año, una marcha a favor de la vida, pañoletas azules, y Son acciones repetitivas exteriores que no llevan discernimiento. No son expresión de una espiritualidad que logre transformar las realidades que queremos transformar. El discernimiento es una actitud que implica estar atento a lo que sucede en el mundo. Hay veces que los laicos, como están en tantas cosas de la iglesia, no ven noticieros, no leen periódicos, no se enteran de lo que hay. No pueden desarrollar una espiritualidad laical. Están en el mundo, pero se comportan como si no estuvieran en el mundo.
Son laicos, pero se comportan como si no fueran laicos, porque ni siquiera se enteran de lo que pasa en el mundo. Esa actitud implica lo más precioso de todo esto, es ver en esos acontecimientos la presencia de Dios. Y cuando uno descubre que Dios está ahí, descubre que está actuando, trabajando, y que en el trabajo te dice, ven, ayúdame, ven, ve y haz esto, ven, como llamó a los profetas y los mandó, como Jesús llamó a sus discípulos y los mandó. Pero no nos enteramos que Dios nos llama porque no vemos ni siquiera lo que acontece en el mundo, no lo discernimos, y entonces nada más nos concretamos con barrer el templo, recoger la limosna y leer la primera lectura, y porque es lo que me pidió el cura. Y ya. Y nos hemos perdido la voz de Dios que me dice, ven, te invito a colaborar, mira estos acontecimientos que suceden de sufrimiento, de dolor, no los quiero, los estoy transformando, pero necesito de tu ayuda. Por eso esta actitud implica que nos dejemos interpelar por esos acontecimientos. Y al dejarnos interpelar, nos preguntamos cuando vemos esos acontecimientos, ¿qué me dice Dios aquí? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cómo hubiera actuado Jesús si le hubiera tocado vivir en esta realidad? ¿O cómo actuaría Jesús en un caso semejante? Estas preguntas son las típicas del discernimiento cristiano ante la realidad social. ¿Qué me dice Dios en estos acontecimientos? ¿Escucho su voz que me llama? ¿Cómo estoy actuando yo y cómo actuaría Jesús en un caso semejante? Discernir también implica dialogar con el otro, con el diverso, con el enemigo. Es parte de una espiritualidad, el diálogo con el otro diverso. No es espiritualidad nada más tomarnos de las manos con los que creemos y tenemos los mismos valores y rezar el Padre Nuestro. Y todo el rosario. Y los 15 misterios. Eso es espiritualidad. Sí, esa es una práctica de piedad. Espiritualidad también es cuando voy y dialogo buscando la verdad con el que piensa las cosas distintas. Fruto de ese discernimiento. ¿A dónde mandó Yahvé a sus profetas? ¿A convencer a los convencidos? ¿A dónde mandó Jonás a Jonás? Jonás, la vocación de Jonás es muy ilustrativa para nuestros días de hoy y para un laico. Jonás pertenecía a un pueblo que había sido avasallado, que era Nínive. Los ninivitas eran sanguinarios, eran peor que el peor de los carteles que tenemos hoy día. Sanguinarios, crueles, violentos. Este profeta pertenecía al pueblo que había sido explotado por los ninivitas. Y cuando oye la voz de Dios que le dice, ve a Nínive y profetiza, ¿qué hace Jonás? Toma un barco y se va en sentido contrario a Nínive. No quiero ir allá con el enemigo. Aunque tú me mandes, no voy allá. Luego viene toda la historia, lo que significa, las vicisitudes que se dan en el mar, cae al mar, se lo traga el pez, termina yendo a profetizar a Nínive, yendo a llevar la luz, la verdad, al pueblo que los había oprimido y que él odiaba. Humanamente odiaba a los ninivitas porque los ninivitas habían hecho estragos en su pueblo. Y ahí lo mandó Dios. ¿No les suena eso semejante a lo que estamos viviendo hoy? Por eso el diálogo, acercarse con el enemigo, es parte de un camino de espiritualidad para cumplir una voluntad que es mayor a la nuestra. Y esto hace que nuestra fe de laicos sea una fe dinámica, viva. No sea una fe de ritos estereotipados, fríos, secos, como ir a misa los domingos, pagar el diezmo
ir a la asamblea del Consejo Nacional de Laicos el día 26 y 27, ahí sentados aburridos. Eso no es una fe dinámica. La fe dinámica es intentar descubrir la presencia de Dios que está en el mundo, en los acontecimientos, que me está llamando, que me está interpelando, que a lo mejor me está pidiendo ayuda. Y eso implica, como Jonás, ir con nosotros, con los contrarios, con los que nos han lastimado, para llevarles un mensaje de Dios, de salvación. Esa es una fe dinámica. Y esa es una fe que manifiesta una espiritualidad. Por último, quinto camino, quinto pilar. Toda espiritualidad tiene que encaminarse a la construcción del reino de Dios. Esa es su finalidad. No es ser santo de nicho, no es llevar medallitas, no es tener fotos mías con el Papa o fotos mías con el obispo y con decoración. No, no, no. Tampoco es un beneficio material, personal, mucho menos. Todo lo que hacemos, fincados en una antropología bíblica, el discernimiento, la conciencia, etcétera, etcétera, es para construir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el maestro. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es la guía. ¿Y qué hizo Jesús? Cristo, dice Pablo VI en este texto, Cristo en cuanto evangelizador, anuncia ante todo un reino. ¿Cuál? El reino de Dios. Tan importante que en relación a él, o sea, en relación al reino, todo lo demás se convierte en una añadidura. El reino es lo importante, lo absolutamente importante. Lo demás es añadidura. Solamente el reino es pues el absoluto y todo el resto es relativo. La espiritualidad laical se enmarca en este criterio. Todo es relativo, solo el reino es el absoluto. ¿Y qué es el reino? La justicia, la solidaridad, el perdón, el amor entre nosotros. Mientras estemos aquí, pues es entre nosotros. El día que estemos en el cielo, pues seguramente será con los ángeles y los querubines, pero mientras estemos aquí abajo, mientras todavía nuestra carne caduca no nos lleve a la tierra, de nuevo a donde somos, pues donde tenemos que vivir el reino es en la relación con los otros. Esa relación hecha con justicia, solidaridad, amor, verdad, etcétera, es lo absoluto, lo importante, lo valioso. Cuando le preguntaron a Jesús, dinos qué es el reino, porque pues ya ve que ellos vivían con categorías políticas, ¿no? Querían que Jesús gobernara Judea y Galilea y demás. Si tú eres el Mesías que debe venir, que va a tronar a los romanos, tú tienes que... Y Jesús dice, no, es que no han entendido, mi reino no es así. No es de poder, no es de dominio. Mi reino es de servicio, es de amor. Mi reino se parece a algo que cuando alguien lo encuentra, vende todo lo demás, o sea, todo es relativo, y compra lo absoluto, compra esos valores del reino. Y en ese mismo texto Pablo VI dice, este reino, esta salvación, palabras claves de la evangelización de Jesús, pueden ser recibidos por todos los hombres, en forma de gracia, en forma de misericordia, pero a la vez cada uno debe conquistarlos con la fuerza. Es decir, la libertad humana también está requerida. El reino de los cielos está en tensión y los esforzados lo arrebatan, dice el Señor. ¿Cómo lo arrebatan? Con fatiga, con sufrimiento, con una vida conforme al Evangelio. Vivir la solidaridad, la justicia, el amor y el perdón implica renuncia, cruz, vivir conforme al Evangelio. Pero ese es el espíritu de las bienaventuranzas. ¿Esto cómo se logra? Ante todo con un cambio interior. En la vida espiritual, ese cambio interior, sí, uno pone de sí, claro, uno pone de sí.
Pero el movimiento primero es abrirme a la gracia, abrirme a la acción del Espíritu Santo, que es el que me cambia, es el que me transforma. Hago un movimiento voluntario de decir sí a tu gracia, a tu misericordia, a tu amor que llene mi ser, y eso me transforma. La espiritualidad platónica no. La espiritualidad derivada de esa visión antropológica es tú logras tu cambio interior por propia voluntad. Domina tu cuerpo. Fortaleza, prudencia, templanza, en fin, ¿no? Domínate. Virtudes, no defectos. Y era como una especie de esfuerzo humano, esfuerzo humano. Hasta Pedro negó a Cristo 3 veces. No es el esfuerzo humano. La vida interior, la espiritualidad profunda, parte de una metanoia, sí, pero esa metanoia parte de yo me abro totalmente a Dios y dejo que Dios me cambie. Cambie mis criterios, cambie mi corazón de piedra, cambie mi manera de entender el mundo, cambie mi manera de acercarme a los otros, cambie mi mensaje de salvación y me dé la fuerza para la renuncia, para la cruz, para los momentos difíciles que va a implicar esto. Quería terminar esta charla poniendo una laminita, pero seguramente ustedes la vieron por ahí, en Facebook, creo que pasaba por ahí hace días, en el Día de los Santos, etcétera. Y entonces era una laminita que representaba cómo murieron todos los primeros discípulos de Jesús, los apóstoles. Unos acuchillados, otros crucificados, otros apedreados, Pedro murió en la cruz, pero de cabeza. En esos momentos duros, si no hay una espiritualidad fuerte, mejor nos acogemos a la dualidad platónica, a una espiritualidad que no es cristiana. El nirvana es sentir paz interior, silencio, bonito. Ahí nadie me interrumpe. Nadie me interrumpe en el nirvana, ni siquiera Dios, porque ahí no está Dios. Pero está en tu interior y te da la fuerza incluso para pasar el trago amargo. Seguimos a Jesús de Nazaret, que murió en la cruz. No hay espiritualidad sin cruz. Y la cruz de los laicos se vive llevando el mensaje de salvación al mundo, que vive lejos de la luz, lejos de la verdad. Terminamos con una invitación, a manera de síntesis. Hay que ser laicos que amamos la vocación que tenemos. Laicos que aceptamos esta invitación a la santidad. Hay que ser laicos espirituales, una vida espiritual intensa. Por eso, por primera vez en este ciclo de conferencias estamos hablando de temas espirituales. Nos faltaba esa pieza. Hablábamos de mucha doctrina social y de muchas otras cosas, y de espiritualidad nada, cuando es el motor del cambio. Que significa vivir en el espíritu. En el mundo, no me salgo del mundo, pero vivo según el espíritu, y el espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo, para sembrar el reino con el testimonio de mi vida. Y si el testimonio de mi vida me exige la cruz, la acepto. El Espíritu Santo me dará las fuerzas para superar la prueba. No busquemos medallitas. Al final, después de que desarrollemos todo esto, al final de que sudemos, y la espiritualidad cristiana se nutre de esto. No nos complacemos. No nos autoelogiamos. Uy, Mario y Rosario, qué enormes presidentes del Consejo Nacional. Seguramente Dios les tiene reservado un lugar especial en el reino de los cielos por todo. Al final, después de todo lo que hemos hecho, tenemos que repetir estas palabras que nos enseñó Jesús en este Evangelio de Lucas. No hicimos nada más que lo que nos mandaron.
Si acaso somos siervos inútiles. No hicimos nada extraordinario. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Lo que en nuestro corazón Dios nos dijo que hiciéramos. La espiritualidad laical está nutrido de eso. Comunicación con Dios, diálogo con Dios, discernimiento para entonces dejar que mi vida se transforme por Dios y yo pueda ser un instrumento suyo de construcción del reino en medio del mundo. Dios quiera que nos dé su gracia para hacer esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Excelente, excelente tu conferencia. Ay, pues nos llevaste por un camino muy, muy profundo, desde lo antiguo hasta ahorita, hasta cómo ver nuestro testimonio como laicos, definitivamente nuestra vida laical, nuestra vida de compromiso. Pues bueno, Jorge, si fueras tan amable de viendo las preguntas. Están sí. habilitados los micrófonos. Ah, muy bien. Y sí, digo, los mensajes digo, son de gracias por la ponencia muy buena, ¿no? Felicitándola por lo aterrizado de los conceptos. Si alguien tiene algún comentario, están abiertos los micrófonos. Quieren levantar la mano por si empiezan a acumularse más de uno. Ana María Todd, adelante. Bueno, mire, al hablarnos ahora sobre la espiritualidad laical, me causó desde un principio no oír que no se le puede llamar laical. Yo pienso que la espiritualidad es mi forma de relacionarme con Dios y que la espiritualidad es una sola, pero cada una la vive según su estado de vida, ¿no? Y en el lugar donde se desenvuelve. Entonces es una sola, nada más son diferentes formas de alcanzarla. ¿No es así? Sí. Es la vida en el espíritu, que es la misma para todos, y según la vocación de cada uno, pues es la forma específica como cada uno lo alcanza. Ajá. Cuando yo decía que no había una espiritualidad laical, es que por circunstancias históricas, al vivir alimentados de una antropología dualista que consideraba lo mundano, lo material como imperfecto, espurio y que hay que alejarse de ello, la espiritualidad laical vino a menos. E incluso como laicos hemos querido asumir la espiritualidad religiosa o de los clérigos. Clerical. Clerical, entonces, y no hemos desarrollado una propia espiritualidad laical. Incluso en los manuales, aquí mismo en la Pontificia hay una licenciatura en teología espiritual. El 80% es clérigos y vida religiosa. Y a nosotros, no, pues échenle ganas y pórtense bien. No, espérame. Hay algo más serio. Y por otro lado, de lo que dijiste, hay una cosa importante, Ana María. También hay que desempolvarnos de falsas imágenes que tengamos de Dios. Por ejemplo, el Dios de la ley de la retribución sería una falsa imagen de Dios. Ajá. Por ejemplo, la imagen que la espiritualidad está hecha de rezos. Yo hablé de comunicación y diálogo con Dios. Eso se llama oración. Sí. El rezo, la recitación mecánica de oraciones piadosas, no necesariamente me llevan a comunicarme con Dios. Porque la comunicación es un diálogo, como ahorita lo estamos haciendo. Claro. Usted habla, yo hablo y vamos avanzando. Ese es el diálogo. Cuando yo solamente recito y recito mecánicamente, como no. cuando vamos en el coche y recitamos el rosario, ¿no? Anda María, Madre de Dios, amén. Y luego ya ni sabes de qué le sigue y eso no es ningún diálogo. Eso no es un camino de espiritualidad. Pero lo peor del caso es que
hay una manera de entender a Dios que piensa uno que Dios necesita 35,360 rosarios para que me haga un favor. Voy en 34,000, entonces me faltan 1,000. No, ese no es el verdadero Dios con el cual podemos dialogar en nuestra conciencia. Pues yo creo que la oración y la práctica de las virtudes nos va a dar la fuerza para mi forma de relacionarme con mi prójimo, mi manera de vivir la espiritualidad, ¿no? Y a eso que acaba de decir, le añado a Ana María, y a Dios que está presente en el prójimo que sufre en el México de hoy. Ahí está Dios hablando con usted. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tenemos 4 más. Lupita, adelante. Hola, buenas noches. Pues bueno, primeramente, pues felicitarte, Víctor, porque una exposición muy excelente. Que bueno, al menos a mí me movió muchas cosas. Que me dejó bastante inquieto. Y eso es algo bueno. Y pues bueno, también el hecho de pues, ahondar más, ¿no? Ahondar más en los conceptos, pero más que nada en las vivencias, ¿no? Que se van teniendo, pues creo que son muy importantes. Y pues sí, yo también creo que es muy importante equilibrar, ¿no? Siempre las cosas, pero sí, realmente me movió muchas cosas. Me recordó hace poco, fui a visitar un lugar, el basurero, que alguna vez había ido, y cuando pensé que ya no vivían esas personas ahí, de momento pensé que había desperdiciado 30 años de mi vida, ¿no? De no seguir acompañándoles, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué voy? A que me recordó todo esto, ¿no? Que sí, es bueno moverse siempre para adelante y con Dios. Muchas gracias. Gracias a ti. Lupita, un saludo. Gracias, Lupita. Sigue Juan José Medeiros. Adelante, Juan José. Perdón, el micrófono no me quería abrir. No, gracias, Víctor. Realmente creo que centras muy bien el tema de la espiritualidad. Tú te centraste mucho en antropología teológica y antropología bíblica. Yo quisiera también dar un aporte desde una corriente filosófica a la que adhería Juan Pablo II, que es el personalismo. Y justamente el fundador del personalismo, Muñé, decía que el ser humano es un cuerpo espiritualizado y un espíritu encarnado. O sea, cuerpo y espíritu no pueden separarse. No es que cultivo mi espiritualidad si me olvido también de la humanidad, como se suele decir, y que es el cuerpo, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces, digamos, todo aquello que es material es bueno, porque es humano y Dios vio que todo era bueno. Ahí si voy a una frase bíblica, ¿no? Y por lo tanto, digamos, la materialidad es buena. El problema de la materialidad es cuando la consideramos como exclusiva y vamos hacia el materialismo. O cuando consideramos el espíritu como exclusivo, ¿no? Y entonces vamos a un espiritualismo. Y ambos extremos son terribles. ¿Sí? También, ya que estamos en el ámbito filosófico, Max Scheler, que es el filósofo sobre el cual Juan Pablo II hizo su tesis doctoral en filosofía, decía
que el espíritu es la capacidad de crear cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura son las relaciones que nosotros, como personas o como grupos, creamos. Relaciones con el mundo, relaciones con los demás y relaciones con Dios. Si nosotros no creamos estos 3 tipos de relaciones, no cultivamos nuestro espíritu. Por lo tanto, hay que cultivar la relación con Dios. La vida de oración. Ojo, las jaculatorias, el rezar un Padre Nuestro, la Ave María, el Rosario, nos puede ayudar a entrar en esta otra dimensión. Pero ese instrumento no es donde nos tenemos que quedar. ¿Sí? Por eso cuando rezamos el Rosario, se nos invita a meditar en los misterios. Porque los misterios nos hablan. El simplemente repetir las palabras no nos dice nada. Las relaciones con los demás, bueno, las relaciones con el mundo, o sea, tenemos que conocer al mundo. Dios nos dio el mundo para que lo dominemos. Dominemos no quiere decir hacer lo que queramos con él. Significa llevarlo a su plenitud. Porque lo conocemos. Y entonces podemos hacer que ese mundo no esté al servicio de todos, incluso de la propia naturaleza. ¿Sí? Si sabemos usar las cosas como Dios las pensó. ¿Sí? Tenemos que conocer el mundo. De ahí necesariamente se desprende la ciencia y la técnica. Pero también se desprende la ecología, se desprende el cuidado de la creación. Y finalmente la relación entre nosotros. Y esto es fundamental y es a lo que estamos llamados por excelencia los laicos. A tener esta relación donde el otro me interpela constantemente. El otro no es una molestia. El otro es el tábano de Tebas, como decía Sócrates. Es aquel que me hace crecer. Porque me saca de mí mismo para entrar en relación, no solo con él, sino con el mundo y con Dios. ¿No? Y Dios me habla a través de los demás. Y puedo entrar en oración profunda, entrando en relación con mi hermano. Si es que escucho la voz de Dios que hay en él. Y puede ser la voz más alejada de Dios. Puede ser un abortista, pero un abortista me está hablando, me está interpelando. ¿Por qué es así? ¿Ha sido suficientemente amado en su vida como para poder profesar un amor a la vida total? ¿O es que ha tenido esa carencia y yo tengo que subsanar esa carencia amándolo profundamente? Y ahí está la vocación laical. En el mundo, buscando estos cristos que están gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto le dice el Papa a los jóvenes en Nápoles. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser redentores del dolor del mundo. ¿Pero cómo? Buscándolo y amándolo hasta el fin, hasta el fondo. Hasta dar nuestra vida como Cristo dio su vida. Esa es la vocación del laico. Muy bien. Si no hubiéramos sentido la vocación a benedictinos o a monjes de clausura. Y esa no es nuestra vocación. Muy bien. Juanjo, muchas gracias. Tenemos el tiempo limitado. Nos das oportunidad de que le pasemos el micrófono a las otras 2 personas que están levantando su mano. Sí, entonces seguiríamos con Paco Sainz y después Tomás Pichardo, y ya con eso terminaríamos las intervenciones de la gente. Sí, así es.
Adelante, Paco. Hola a todos. Buenas noches. Estoy un poco ronco. Llevo aquí con una tos muy fuerte de hace varios días, pero espero poder expresar esta idea muy rápida. Agradecerle a Víctor por su presentación. Lo he escuchado muchas veces, ya de tiempo atrás, pero creo que realmente ha hecho hoy una síntesis muy buena y además muy práctica. Me ha gustado mucho y creo que va al centro de las cosas, de vivir con esta alegría, porque a veces como cristianos católicos estamos así como ya derrotados por toda la problemática que estamos viviendo, que ciertamente es muy compleja, pero me parece por ahí, lo vi en el documento de Aparecida, ¿no? Donde decía que los cristianos somos portadores de buenas noticias y no profetas de desventuras. Y ese es el evangelio, la buena noticia de Jesús y de su reino, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que meditemos todo esto en nuestros movimientos, en nuestras comisiones, dimensiones o donde nos encontremos, ya sea en las diferentes diócesis o trabajo laical que tenemos, pero sí es muy importante partir de esta visión de esperanza y que también, pues lo hemos comentado, ¿no? Somos bautizados, pero no necesariamente hemos sido evangelizados. Y al ser evangelizados o al descubrir el amor de Dios en nuestra vida y que como Jesús derramó su sangre en la cruz por nosotros y le ha dado un sentido y un significado, ¿no? A mi vida personal y al mundo, ¿no? Todo tiene sentido. Así que muchas gracias, Víctor, y gracias a todo el Consejo Nacional de Laicos por esta invitación, y es un tema clave y central lo que hoy se ha tocado. Gracias. Gracias, Paco. Y por último, Tomás Pichardo, adelante. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Yo creo que esta ponencia es un reto, ¿verdad? Porque ha marcado como que la visión integral de lo que los laicos debemos de ser, y es un reto en varias perspectivas. La primera yo creo que es la personal, en el sentido de que personalmente nosotros tendríamos que analizarnos de qué manera he vivido mi espiritualidad laical. Si la he vivido de manera completa, parcial, si he realizado todo lo que me permite ese estatus de laico en el mundo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es una interpelación y un reto, ¿verdad? Porque no debe quedarse solo en la reflexión y ya, sino que decir, bueno, y a partir de esto, ¿qué puedo hacer yo como persona? Pero también nos interpela como dirigentes de movimientos, porque yo tendría que ponerme a pensar qué visión del ser laico le he comunicado a quienes dirijo, ¿verdad? Los he lanzado al mundo, los he lanzado a hacer cosas en la sociedad, los he lanzado a ser evangelizadores de las realidades temporales, o por el contrario les he dado una visión reducida de su papel como laicos, ¿ya? Y entonces ahí cada quien tiene que vigilarse, tiene que revisarse, pues para que si ha hecho una reducción de esta visión, pues tiene que cambiar, si verdaderamente quiere vivir una visión integral del ser laico, ¿ya? Por otro lado, yo creo que el reto más grande es no solo comunicarlo a nuestra gente, a nuestros movimientos, porque francamente en nuestros movimientos y nuestra gente somos un porcentaje muy chiquito, primero del catolicismo en total,
¿verdad? Pues, somos una minoría, quedarnos ahí nada más es empequeñecer la misión, ¿verdad? El problema, así de a de veras, está en cómo hago que toda esa gente que se dice católica, que ha sido bautizada, que está en las comunidades, que está en las colonias, ¿verdad? Empiece primero a asumir su cristianismo. Primero, o sea, no un cristianismo de cada 12 de diciembre, sino un cristianismo pues más comprometido, ¿verdad? Y segundo, ¿cómo hacer que toda esta gente, hermanos nuestros, ¿verdad?, adquiera una visión integral de su ser cristiano como laico, ¿verdad? Ese sí es un gran reto. Y ahí es donde viene el tema que a algunos nos quita el sueño, ¿verdad? Que es decir, ¿y cómo comunico esto que fue brillantemente expuesto Víctor? No lo digo de dientes para afuera, que ya me faltan, ¿verdad? Sino que lo digo plenamente convencido, pero cómo esto que tú has dicho, tan bien dicho, ¿verdad? Lo puedo decir bien dicho para que la gente lo entienda en todos los niveles, con sus expresiones, con su forma de vida, con sus realidades, ¿verdad? Es un reto, por donde quiera que se le vea, y me felicito de haber estado escuchándote, porque me da otra visión más amplia de este asunto que ya no tenía. Gracias. Gracias, Tomás. Adelante. Sí. Rosario, Víctor. Sí, gracias, Tomás. Gracias, Víctor. Y bueno, antes de que se vayan, quisiera ver si está por ahí Pablo Pérez de la Vega, porque él nos quiere ofrecer un curso en línea de CatholicNet. Es un curso en línea sobre la hora de los laicos. ¿Cuál es la misión de los laicos? No sé si está por ahí Pablo. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Rosario. Y felicidades por la gran charla. La verdad me hizo reflexionar muchísimo. Muchas gracias. Yo soy Pablo Pérez de la Vega, soy director de catholic.net, la página web. Tenemos varios cursos y uno de ellos es la hora de los laicos. Estoy poniendo aquí en el chat una imagen. Hablé con Rosario para decirles, oye, tenemos este curso, creo que queda muy ad hoc al tema, y para profundizar es un curso de 25 horas en línea. Dura 5 semanas, son 5 horas por semana. Ustedes lo pueden tomar a su ritmo. Tiene un costo de 500 pesos. En la imagen que les puse hay un código de descuento del 25% de descuento. Si alguien requiere más descuento, búsqueme y con mucho gusto les damos más descuento. Aquí la idea es que todos lo puedan tomar. El código de descuento es CNL21. CNL21, con eso les da un 25% de descuento a la plataforma. Les digo, es un curso que dura 25 horas, son 5 unidades, es completamente en línea, tiene videos, tiene textos, tiene infografías, tiene mucho material pedagógico, y nada más se los quería poner al servicio de ustedes para que el que quiera tomarlo, lo pueda hacer. Ya les puse en el chat ahorita la imagen, ahorita les pongo la liga y el código. Pues muchas gracias, Rosario y Mario, y también a Víctor. Buenas noches. Gracias. Sí, buenas noches. Muchas gracias a ti, Pablo, por esta invitación. Ojalá y que muchos podamos estar en este curso, que creo que vale muchísimo la pena.